se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Amado Dios, en este momento un grupo de tus hijos nos hemos reunido, ya ha terminado el sábado. Gracias por todas las actividades, por un sábado más que usted nos dio a cada uno de nosotros y a su remanente que está repartido en los 4 ángulos de la tierra. Amado Padre, queremos dirigirnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar la preparación que debemos hacer ahora en este tiempo que estamos viviendo, donde las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Necesitamos el colirio para ver, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos refinar nuestro carácter, amado Dios, necesitamos la rectitud en nuestras vidas, necesitamos la integridad para subsistir ante la tormenta que se avecina, ante la persecución que se avecina para su pueblo. Ayúdanos, Señor, a reflejar su carácter cada día. Ayúdanos, Señor, a asemejarnos cada día a su carácter, que es lo único que podremos tener para vencer este mundo que ya está acabando poco a poco. Ayúdanos, Padre amante, en estos momentos. Pedimos su Espíritu, sea Él que nos hable a través de este estudio de su palabra, que Él nos guíe, nos dirija y nos dé la fortaleza en el poder de su fuerza. Gracias, Padre, en estas horas lo pedimos y pedimos también por mi hermana Elizabeth, que está delicada de salud. Provéale salud, por mi hermano Pedro también. Cuídalos, protégelos, Padre amante, y pedimos su protección para ello. Gracias, Padre, y por su pueblo que está repartido en este mundo. Amado Dios, podamos levantar el último mensaje de misericordia para la tierra. Urge ahora levantarlo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos para ser ese pueblo distinguido que no se avergüenza del Evangelio. Lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, esta es la parte número 2. Tuvimos la parte número 1 el sábado pasado, donde vimos ahí ese sentimiento de gratitud. Ahí, como los días de José, será la preparación del pueblo, del remanente de Dios. Ahí vimos cómo José, vimos el carácter que llegó a desarrollar al lado de su padre, cómo él era puro, las características de el carácter de Cristo, fíjense, número 1, era puro de corazón. Esas cualidades en su carácter que desde chico fue enseñado por su padre, aprendió a ser puro de corazón, número 1, aprendió a ser activo, tener esa acción, hermanos queridos, para trabajar, para llevar el evangelio que tenemos que tener nosotros. Tenemos que ser activos, tenemos que ser puros de corazón. Número 3, era alegre. El cristiano se refleja su carácter por ser alegre, hermanos queridos, no amargado. Dios no quiere caracteres amargados, quiere caracteres alegres, que le amen y que le reflejen.
Era alegre José, número 3. 4, seriedad en lo espiritual, en las cosas espirituales debemos tener esa entrega, esa seriedad por las cosas espirituales. Número 5, firmeza moral ante las tentaciones en la cual estamos viviendo hoy día, así como José tuvo esa firmeza moral ante la mujer de Potifar. Número 6, dice, escuchaba las enseñanzas de su padre. Otra característica interesante de José, dice, escuchaba, le gustaba oír las enseñanzas de su padre. A nosotros nos gusta oír las enseñanzas de Cristo, de su palabra y de las lecciones que sacamos ahí. Debemos desarrollar eso también, escuchar las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Número 7, se deleitaba en obedecer a Dios. ¿Nos deleitamos en obedecer a Dios? Oh, hermanos queridos, esas eran las características que fue desarrollando José al lado de su padre, hermanos queridos. Las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto, en el primer imperio ahí de la tierra, hermanos queridos, la benignidad, la suavidad de su carácter, hermanos queridos, la fidelidad, otra característica que lo distinguieron ahí en el primer imperio Egipto. Y esas características tienen que distinguirnos ahora, hermanos queridos, en el tiempo que estamos viviendo, en el último imperio de la tierra. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos queridos, estamos en el último imperio global que se está gestando. Debemos tener la benignidad, la fidelidad ahora en los principios de Dios. Debemos tener la veracidad. Debemos ser cristianos genuinos, oidores de la palabra, no solamente oidores, hermanos queridos. Aparecieron, dice, ya en su vida diaria, todas esas características en su carácter aparecieron en su vida diaria cuando enfrentó al primer imperio de la tierra. Nosotros estamos viviendo en el segundo imperio de la tierra, en el séptimo imperio de la tierra. Recordemos que el primer imperio de la tierra fue Egipto, vino después Babilonia, número 2, los medos persas, número 3, Grecia, número 4, 5 Roma pagana, hermanos queridos, 6 Roma papal, y tenemos el número 7, el último imperio, los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos queridos. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo estamos enfrentando ahora en nuestra vida diaria el carácter que debemos reflejar ahora? Tenemos que tener la firmeza moral, hermanos queridos. Todas estas cualidades deben ser parte de nuestra preparación para desear la vida eterna, hermanos queridos. Qué interesante. Ahí tenemos las características y las cualidades que distinguieron a José. Vamos ahora a Génesis capítulo 37, versículo 26 al 36. Aquí quedamos. Dice, anteriormente vimos que Rubén fue el único que tuvo sentimiento de gratitud para que no dañaran a José. El único de los hermanos ahí defendió a José. Qué interesante ahí. Y recordamos también que nos conectamos con los 10 leprosos, ahí recordando un poco el tema pasado, que solo uno de los 10 leprosos que fueron sanados tuvo sentimiento de gratitud. El único que vino a los pies de Cristo, el único que se rindió, tuvo sentimiento de gratitud. Y Cristo preguntó, ¿y los 9 dónde están? No eran... ¿Dónde están? Todos volvieron a su vida antigua a pesar que habían sido sanados por ese justo. La fe del justo puede mucho. Fueron sanados los 9. Mire qué interesante. Hicimos esa conexión ahí, hermanos queridos. Y ahora aquí en el capítulo 37 de Génesis 26 al 36 dice, entonces Judas dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ya Rubén había dicho que no lo matasen ahí. Y les dijo Rubén,
no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna. Y ahora Judas dice en el versículo 26, Judas dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos? Encubramos su muerte, ocultemos su muerte. Habían tramado, maquinado. Todo ese tiempo, hermanos queridos, ese odio se transformó en un plan para tratar de deshacerse de José, de su hermano. Versículo 27 dice, vení y vendámosle a los ismaelitas que vienen allá, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron, quedaron en acuerdo con él, con Judá, y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Rubén no estaba en ese momento, hermanos queridos, se había apartado y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, lo vendieron, hermanos queridos, a su propio hermano, y llevaron a José, esos ismaelitas paganos, a Egipto. Versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna, ¿ven? Que Rubén no estaba cuando lo vendieron a los ismaelitas. El versículo 29 dice que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rajó su vestido en señal de luto y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven, ¿dónde está José? No aparece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre de ese cabrito y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y se la dieron en sus manos y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, sí, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó su vestido y puso cilicio sobre su lomo en luto y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oh, hermanos queridos, miren lo que dice aquí cuando Patriarca y Profeta, la página 212, dice ahí, cuando vio a los mercaderes José, comprendió José la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más terrible que la misma muerte. Le entregaron en manos de los mercaderes paganos israelitas, hermanos queridos, eran paganos ismaelitas. Génesis dice 37:27, vení y vendámoslos a los ismaelitas. José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. Y aquí está el paralelo entre el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus propios discípulos. En José, por uno de sus propios hermanos, Judá. Y acá en los discípulos de Cristo, por uno también, Judá, llamado también Judas. Judas y Judá, fíjense hermano el paralelismo. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata y Judá vendió por 20 monedas de plata. Fíjense el paralelismo que hay ahí, hermanos queridos. Ahí José, hermanos queridos, ejemplifica a Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Fue rechazado, despreciado, porque sus obras eran justas y sus vidas consecuentes. Así también José fue rechazado por sus propios hermanos, hermanos queridos, cuando José le contaba los sueños.
Lo rechazaban a José sus propios hermanos porque también su vida era justa, recta y yo era obediente, hermanos queridos, era de corazón puro y su vida consecuente y abnegada era un reproche continuo para sus hermanos también y para los que profesan piedad, pero cuyas vidas eran corruptas, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos, el paralelismo que tenemos ahí. La integridad y la virtud de José fueron terriblemente atacadas, hermanos queridos, así como Jesús fue atacado por su integridad, por ese amor abnegado, por ese amor por su pueblo, hermanos queridos, también fue atacado, hermanos queridos, por su propio pueblo Israel. José fue atacado terriblemente y no prevaleció, fíjense, terriblemente atacadas. Y no prevaleció la mujer que quiso descarriarlo ahí. ¿Se acuerdan? Esa mujer, la esposa de Potifar, quiso descarriarlo, quiso avergonzarlo, quiso destruir su integridad, pero no pudo. Por lo tanto, se rebusteció su odio contra la virtud, esa mujer, porque José no consistió en lo que ella quería y José salió arrancando de ahí y quedaron sus vestidos en las manos de aquella mujer que después lo testificó falsamente contra él. Por lo tanto, se rebusteció su odio contra la virtud que tenía José, contra la integridad que que ella no pudo corromper. Testificó falsamente contra José, contra él, así como también la nación judía testificó falsamente contra el Hijo de Dios, con nuestro amado Padre. Así también en el tiempo del fin, hermanos queridos, esa gran ramera apostólica romana papal con los reyes de la tierra van a testificar falsamente contra el remanente. Vuelve y se repite la historia, hermanos queridos. El inocente sufrió debido a su rectitud, fue arrojado en la prisión a causa de su virtud. Así también el remanente va a ser arrojado a la cárcel por su rectitud, por su virtud y su actitud de carácter, hermanos queridos, puro ahí, hermanos queridos, por esa integridad, el remanente que va a tener, por esa fidelidad a los mandamientos de Dios. Oh, hermanos queridos, cómo los paralelos se juntan también en José, en Cristo y en el remanente que vamos a sufrir, hermanos queridos, por nuestra rectitud, por nuestra fidelidad, por nuestra pureza, hermanos queridos, de la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermanos, cómo se juntan. Y aquí vamos a ver algunos textos de la integridad que debemos tener en este tiempo. Miren lo que dice Proverbios 19 ahí. En Proverbios 19 vamos ahí, hermanos queridos, a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de la rectitud que debemos tener. Proverbio, aquí vamos a hablar un poco de justificación por fe, está dentro de José, está dentro del carácter que debemos tener en nuestro tiempo, hermanos queridos. Vamos ahí a Proverbios 19, miren qué maravilloso ahí. 19 dice ahí la palabra de Dios, el que camina en integridad, en rectitud, hermanos queridos, anda confiado, anda seguro ahí, hermanos queridos. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que pervierte sus caminos será quebrantado, hermanos queridos. Ahí parece camino derecho para el hombre, pero su fin es camino de hombre, hermanos queridos. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está el camino de la integridad, es el camino que debemos tomar, el camino de Jesús, hermanos queridos, el camino de la integridad, de la corrección, de la pureza, de la fidelidad, de la obediencia, de la dignidad, hermanos queridos. Qué maravilloso ahí. Vamos a ver otro texto ahí en Proverbios
11:3 dice: la integridad de los rectos, de los justos, los encaminará, pero destruirá a los pecadores. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de los rectos, de los justos, los encaminará hacia la Canaán celestial, hermano querido, hacia la Canaán donde fluye leche y miel, a la celestial, hermano querido, nos va a encaminar si tenemos integridad, hermanos queridos. Ahí está, el Señor nos dice, el Salmo 101, otra promesa de integridad, hermanos queridos. Vamos al libro del Salmo 101. Mire cómo el Señor nos habla, hermanos queridos, el carácter que debemos tener. El Salmo 101, versículo 2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé, tenemos que entender el camino de la perfección que el Señor nos está mostrando, hermanos queridos. Sé perfecto como yo soy perfecto, dice ahí Jesús, hermanos queridos. Debemos ser perfectos como Cristo es perfecto. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando Cristo viene a nosotros, vamos a entender, los entendidos entenderán, entenderemos el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón, hermanos queridos, andaremos en medio de mi casa, dice, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Tenemos también Salmo 15, versículo 2, otro texto más de la integridad que tuvo José, y en la cual el Señor nos dice en su palabra debemos tener. Vamos a leer del 15, del 1 al 5. Fíjense, hermanos queridos. Jehová, ¿quién habitará? Aquí hay una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa es la pregunta. Otra pregunta más. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que camina en integridad, el que camina en justicia, el que camina en lo recto, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. José tenía esa veracidad, hablaba la verdad, hermanos queridos, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Temer a Dios y darle gloria, dice ahí Apocalipsis 14:7. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás, no caerá, su hoja no caerá, hermanos queridos. Será como árboles en medio de las fuentes de agua, hermanos queridos. El Espíritu de Dios estará cada día ahí en ese árbol y su hoja no cae, hermanos queridos. Qué tremendo, qué mensaje. Y ahí en Tito 2:7 también tenemos. Vamos a Tito 2:7, ahí, hermanos queridos, ahí al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Tito 2:7. Miren lo que el Señor nos muestra aquí, nos está hablando a nosotros. Debemos desarrollar la integridad ahora en este tiempo para enfrentar la crisis, la tormenta, la persecución que se nos avecina, hermanos queridos, encima sobre nosotros. Y si no hacemos la preparación ahora, nos perderemos, hermanos queridos. Ahora es la preparación. Tito capítulo 2, versículo 7 dice, porque es necesario, Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo
Debemos presentarnos en todo, hermano, lo que hagamos como ejemplo de buenas obras. Ahí está la integridad. En la enseñanza, mostrando integridad. En la enseñanza, hermanos queridos, debemos mostrar la integridad, seriedad, otra cualidad, la seriedad espiritual, hermanos queridos. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir sobre nosotros, hermanos queridos. Debemos ahora edificar un carácter como el de José, hermanos queridos. Esas características tenemos que desarrollarlas ahora en nuestro tiempo, pedirle al Señor esas cualidades de carácter para enfrentar la tormenta, la presión que pronto tendremos que enfrentar. La integridad que ella no pudo corromper. Hoy día hay una mujer, hermanos queridos, Babilonia, esa mujer que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación, quiere descarriar al pueblo remanente, hermanos queridos, quiere destruir la integridad del pueblo remanente, hermanos queridos, quiere testificar falsamente contra el remanente, pero tiene que haber un pueblo, hermanos, que se mantenga firme ante esta gran ramera, hermanos queridos, que ya está hablando, hermanos queridos, y pronto vendrá la persecución por su pueblo, hermanos queridos. Así como Daniel también, hermanos queridos, aquí interesante, dice, vamos a ver otro texto en Proverbio sobre el testigo falso que va a hablar contra el remanente. Vamos ahí a Proverbios 19:9, que no habla del testigo falso y mentiroso, hermanos queridos, que vamos a tener ahí. Tenemos que soportar esos falsos testimonios, hermanos queridos. Vamos a tener que soportarlo teniendo un carácter como el de José, hermanos queridos, que tiene que soportar todo eso. José soportó todas las injurias de sus hermanos, así como Cristo soportó todas las injurias de ese pueblo Israel cuando lo vituperiaban y toda clase de herejías que recibió nuestro maestro, así como las recibió José, su pueblo también las recibirá, hermanos queridos. Proverbios 19:9 dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, hermanos queridos, y el que habla mentira perecerá. Ahí tenemos, hermanos queridos, recuerden, el que testifica falsamente, como esta mujer testificó falsamente contra José, también hay una iglesia que va a testificar falsamente contra el remanente, hermanos queridos, pero llegará el castigo a ellos. Proverbios 12:17, ahora fíjense lo que dice Proverbios 12:17, ahí también sobre el testigo falso y mentiroso. Dice ahí la palabra de Dios: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Oh, hermanos queridos, mire qué interesante, el que habla la verdad declara la justicia. No tengamos miedo de declarar la verdad, hermanos queridos, así como José la declaraba a sus hermanos, y la declaró también ante Potifar, hermanos queridos. Mire qué interesante, así como Daniel también, hermanos queridos, hay un paralelo entre José y Daniel. Daniel fue deportado a Babilonia, José también fue vendido allá al primer imperio de la tierra. Los dos soportaron, y aunque eran rectos en rectitud, Dios permitió esa prueba porque Dios quería
construir un carácter más firme en ellos, hermanos queridos. Fueron enseñados desde su niñez, José al lado de su padre, escuchando las enseñanzas de su padre, aprendió a tener y a desarrollar ese carácter. Así también Daniel aprendió con sus padres en la niñez todos los principios de Dios y cuando fueron llevados allá a Babilonia fueron puestos a prueba, hermanos queridos. Hoy día también nosotros estamos siendo probados por nuestros principios que hemos adquirido, que hemos aprendido, que hemos estudiado a los pies de Cristo, hermanos queridos, y estamos enfrente de esta Babilonia, hermanos queridos, de este mundo plagado de idolatría, plagado de mentira y de engaño, pero solo los que tengan integridad podrán soportar, así como soportó José, soportó Daniel. Daniel fue puesto en Babilonia, José fue puesto en el primer imperio. Nosotros estamos en el último imperio en esta tierra para enfrentar, hermanos queridos, enfrentar nuestra integridad ante todo este mal que se está gestando. Seamos firmes, hermanos queridos, ante el vituperio, ante el falso testimonio, hermanos queridos. Estemos firmes, abrazando a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Oh, ellos triunfaron, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y los medianitas mercaderes paganos lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José consideró que el haber sido vendido y llevado a Egipto era la mayor calamidad que podría haberle sobrevenido, pero vio la necesidad. Fíjense acá, pero vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho. Vio la necesidad, estás viendo tu necesidad, hermanos queridos, al ver las profecías que están cumpliéndose alrededor nuestro, tenemos que ahora tener esa necesidad de confiar ahora en Dios, en el Todopoderoso, porque estamos viendo los sucesos proféticos ante nuestros ojos, hermanos queridos. Ahora debemos tener esa necesidad, así como José vio la necesidad de confiar en Dios, estando en una tierra extraña, allá sin su familia, hermanos, sin sus hermanos, allá tuvo que estar solo y enfrentar, hermanos queridos, a ese imperio, el primer imperio de la tierra que era Egipto. Nosotros ahora tenemos que enfrentarnos al último imperio de la tierra con firmeza, hermanos queridos, esa necesidad que tenemos que buscarla en las rodillas, hermanos queridos, clamando a Dios. Ahí confiar totalmente como nunca lo había hecho cuando José estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto. ¿A quién llevó José? A Dios a Egipto. Estamos llevando a Dios en nuestras vidas ante las pruebas que estamos siendo, hermanos queridos, puestos en estos momentos, hermanos queridos. Estamos teniendo a Cristo, estamos llevándolo a todo lugar, hermanos queridos, estamos levantando el estandarte de la verdad. En estos momentos, hermanos queridos, debemos en este tiempo ya levantar el estandarte de la verdad en Cristo Jesús ensangrentado, levantar la Biblia como piedra de todas las verdades. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Debemos llevar a Cristo ahora, hermanos queridos, reflejarlo como José lo llevó a Egipto y reflejó los principios de Dios. Y gracias a ello pudo vivir José con alegría, llevando, hermanos queridos, a Dios, pudo vivir con alegría, aún en medio de su aflicción, aún en medio de su angustia, de su aflicción, hermanos queridos. Veamos Job 36, 8 y 15, hermanos queridos. Vamos al libro de Job. Ahí, hermanos queridos, Dios tiene un mensaje para nosotros, para esta hora, en preparación
para enfrentar al último imperio de la tierra, en el cual ya estamos visualizando ahí. El libro de Job aquí nos muestra, hermanos queridos, en el capítulo 36, versículo 8. Fíjense lo que dice ahí, hermanos queridos, 36, versículo 8. Dios nos está hablando. Ahí dice, y si estuvieren prendidos en grillos o en cadenas y aprisionados en las cuerdas de aflicción, de angustia, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y si estuvieren prendidos en grillo en las cárceles, angustiados, ahí afligidos, aprisionados en las cuerdas de la aflicción, de la angustia, Él les dará a conocer la obra de ellos, hermanos queridos. Él nos dará a conocer la obra que tenemos que hacer en la aflicción. Versículo 15 dice del capítulo 36 de Job, al pobre lo librará de su pobreza y en la aflicción, en la angustia, despertará su oído, hermanos queridos, el oído de Dios. El pobre librará de su pobreza al pobre y en la aflicción despertará su oído para oír la palabra de Dios, para oír el mensaje de Dios, hermanos queridos. El Salmo 107, versículo 6, ahí nos dice, hermanos queridos, dice, no, versículo 107, versículo 6 del Salmo, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ahí dice 107, estoy leyendo 106, es 107, hermanos queridos. 107, aquí está versículo 6. Estaba leyendo otro texto ahora. Entonces, versículo 6, clamaron a Jehová en su angustia, en su aflicción, y los libró de sus aflicciones. El Señor nos va a librar de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, porque despertará el oído, hermanos queridos, de la palabra de Dios. Entonces clamaremos a Jehová en nuestra aflicción, en nuestra angustia, y Él nos librará de las aflicciones que vendrán a nuestra vida, hermanos queridos. Salmo 119, versículo 50, hermanos queridos. 119, versículo 50, el libro de Salmo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. Ella es mi consuelo, la palabra de Dios, en nuestra angustia, en nuestra aflicción, cada promesa, cada palabra que memoricemos va a servir en el tiempo de nuestra angustia, de nuestra aflicción, o ahora mismo sirve en nuestras pruebas que tengamos, que estemos pasando, sirven, hermanos queridos, porque tu dicho me ha vivificado, me ha hecho vivir, me ha hecho confiar, hermanos queridos. Ahí tenemos el Salmo 119, 50, versículo 92 del mismo capítulo del Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, fíjense aquí, si tu ley, si tus mandamientos no hubiesen sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Oh, hermanos queridos, Dios quiere que tengamos su ley en nuestros corazones, quitará este corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y pondrá los mandamientos en nuestro corazón. Hermanos queridos, cada palabra de Dios va a ser en el tiempo de crisis, va a ser un consuelo, va a ser un confort, hermanos queridos, y que va a vivificar esa esperanza en Cristo Jesús. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, debe ser ahora nuestra delicia sus mandamientos, hermanos queridos. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Si no tenemos la ley en nuestro corazón, pereceremos, hermanos queridos.
debemos ahora impregnarnos de su ley en nuestro corazón, porque el mandamiento justo y bueno, hermanos queridos, ahí tenemos, hermanos queridos, así como el arca de Dios trajo descanso y prosperidad al Israel, así también este joven José, que amaba y temía a Dios, llevó una bendición a Egipto, llevó una bendición porque llevaba a Cristo en su vida, que era la esperanza de su vida diaria cada día, hermanos queridos, y eso pudo bendecir ahí a la casa de Potifar. A Egipto también fue bendecido porque José tenía a Cristo en su vida, porque era recto, era íntegro, era fiel, hermanos queridos. Esto se manifestó tan claramente que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo comprado y lo convirtió en un hijo más bien que en un siervo. El propósito de Dios es que los que aman y honran su nombre, fíjense hermanos queridos, el propósito de Dios, sean también honrados y que la gloria dada a Dios mediante ellos, como José dio gloria a Dios allá, no se avergonzó del evangelio, levantó los principios de Dios, levantó la verdad como piedra, mediante ello refleje sobre ellos, se refleje sobre ellos como fue reflejado en José ese carácter, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Quiero leerle la página 583 del capítulo 33 del conflicto de los siglos. Ahí una amonestación, una señal, las acechanzas del enemigo. Fíjense, hermanos queridos, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes de demonios, de ángeles, urdenen contra ellos. Los discípulos de Cristo saben muy poco, tenemos que saber más, hermanos queridos. Debemos saber cómo trabaja el enemigo, hermanos queridos. Dice, no estamos ignorantes en medio de sus maquinaciones, no nos ha dejado ignorantes, hermanos queridos, el Señor. Miren aquí dice, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas, de los engaños que Satanás y sus huestes de demonios urden contra ellos, pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios, para el cumplimiento de sus altos propósitos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, fíjense en esto, escuchen bien, pongan atención. Si el Señor permite que su pueblo, su remanente, pase por el fuego de la tentación, de la prueba, de la aflicción, no es porque gocen sus penas y aflicciones, no, no, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final, para su victoria final, son necesarias, hermanos queridos. Eso tengamos claramente, hermanos queridos. Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación, pues el objeto, el propósito de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal, prepararlo para todas las seducciones del mal, del engaño. Dios nos está preparando ahora, hermanos queridos, para todas las seducciones del mal. Nos tiene que preparar ahora, hermanos queridos. Esto es importante para pasar la prueba final. Hermanos queridos, cuando tengamos a la gente alrededor nuestro con vituperios, hermanos queridos, cuando nos acechen, cuando nos afligen, hermanos queridos, este es el tiempo, hermanos queridos. Ni los impíos ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios
o privar de su presencia a su pueblo, siempre que éste quiera con corazón sumiso, como José, y contrito confesar y abandonar sus pecados y aferrarse con fe, así como se aferró José, con fe a las promesas divinas. Toda tentación, toda influencia contraria ya no manifiesta, ya manifiesta o secreta, puede ser resistida victoriosamente. Puede ser resistida, hermanos queridos, victoriosamente, no por esfuerzo ni con poder humano, no, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, el Espíritu de Dios morando en nosotros, que es la esperanza de gloria. Zacarías 4:6, hermanos queridos. Qué tremenda cita, hermanos queridos. Ahí el propósito de Dios es que los que aman y honren su nombre sean también honrados y que las glorias dadas a Dios mediante ellos se reflejen sobre ellos. Comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 110. Reflejen esa palabra, reflejen, hermanos queridos, es importante ahí, hermanos queridos. Vamos a Proverbios, el capítulo 27, versículo 19, ahí. Proverbios 27, versículo, ahí, hermanos queridos, 27, versículo 19, ahí. Proverbios 27, versículo 19. Miren lo que dice ahí. Como en el agua, fíjense aquí, miren qué interesante, como en el agua el rostro corresponde al rostro. Como en el agua, hermanos queridos, se refleja el rostro de uno, así el corazón del hombre al del hombre. Mire qué interesante. Si nosotros albergamos, hermanos, interiormente en nuestro corazón el carácter de Cristo, vamos a poder reflejar en la aflicción, en la hora de prueba, esa mensadumbre que hemos desarrollado, esa rectitud que hemos aprendido, esa virtud de carácter que hemos aprendido. Así como el corazón del hombre se ve en el agua, hermanos queridos, así también en el corazón del hombre se ve lo que hay en el hombre. Oh, qué hermanos queridos, qué interesante. Proverbios 17, 24. Proverbios 17, 24. Mire qué interesante, hermanos queridos. Ahí dice la palabra de Dios, el rostro del entendido aparece en el rostro del entendido, los entendidos entenderán, aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Ahí lo dice Proverbios 17, 24, hermanos queridos. Mire qué interesante. Ahora hay otra cita ahí, hermanos queridos, que voy a leer. Por eso es importante, hermanos queridos, es muy importante que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, hermanos queridos, ahora en este tiempo. Fíjense lo que dice aquí el camino a Cristo, la prueba de discipulado. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mensadumbre, fe, templanza. Ya no se conforman más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas, reflejan su carácter, hermanos queridos, y se purifican a sí mismos, así como Él es puro, ahora aman las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante ahora es manso y humilde de corazón. El que era vano y altanero ahora es serio
y discreto. El que era borracho ahora es sobrio y el que era libertino ahora es puro. Han dejado a un lado las costumbres vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino el interno, el interior, el del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible en lo que hoy día necesitamos todo para enfrentar la crisis que se nos avecina, la aflicción, la angustia que muy pronto llegará, hermanos queridos, o ya está llegando en algunos que están siendo probados para poder pasar la gran tribulación, hermanos queridos. Ahí tenemos esto. Qué maravilloso. Ahí, hermanos queridos, el Señor nos muestra cómo debemos, hermanos queridos, pasar este tiempo. La integridad. Miren qué interesante ahí. Vamos ahora a Génesis 39, hermanos queridos, adentrar ahí. Fíjense lo que dice Génesis 39 ahora. Ahora José es puesto, hermanos queridos, llega José y la esposa de Potifar, llevados pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa ahí, y entregó en su poder todo lo que tenía. Toda la casa fue dirigida ahí por José, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, de ese justo, de ese recto, de ese íntegro, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, hermanos queridos, trabajaba la tierra y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aquí viene la historia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Aquí está la integridad de José. Y dijo a la mujer, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? No, dijo José, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios, y pecaría contra Dios. Oh, hermanos queridos, y hablando ella, la mujer, a José, cada día, hermano, le hablaba y lo tentaba y lo seducía, y no escuchándola, José, él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José no la escuchaba, la ignoraba, y esa mujer todos los días seducía a José. Todos los días somos seducidos por el enemigo, hermanos queridos. Todos los días somos tentados cada día, pero nosotros no debemos darle rienda suelta al enemigo. No, hermanos queridos, debemos ser firmes en integridad, como José aquí. Y ella lo asió por su ropa. Ya la mujer actuó de otra forma, lo tomó de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió corriendo José. Por eso dice, no debemos darle lugar al diablo, tenemos que huir, arrancar de las acechanzas del enemigo, hermanos queridos.
y huyó y salió José. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, había huido fuera José, llamó a los de su casa y le habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Aquí estaba testificando mal contra José, el falso testimonio y mentiroso de esta mujer. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, gritó esta mujer, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ahí está el falso testimonio contra José. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a casa, y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le había hablado, que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, ahí 3 años estuvo José, hermanos queridos, en la cárcel, y 10 años estuvo con Potifar. Pero Jehová estaba con José, ¿ve? En medio, fíjense esto interesante, fue acusado José en medio de su rectitud, de su firmeza, hermanos queridos, de su virtud íntegro, fue acusado falsamente, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel se entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado ahí. Mire qué interesante, hermanos queridos. Ahí. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahí. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia. Ahí. Allí estuvo 10 años, dice aquí, durante 10 años estuvo allí expuesto a tentaciones extraordinarias, estaba en medio de la idolatría, la adoración de dioses falsos, estaba rodeado de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación, del imperio más altamente civilizada de aquel entonces. No es tanto, José conservó su sencillez. Estamos conservando nuestra sencillez en medio de esta idolatría en que estamos, en el último imperio, hermanos queridos, de la tierra. Conservó su sencillez, fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, hermanos queridos, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. No permitió, eso tenemos que hacer, no permitir que nuestros pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios, no pudo inducirle a ocultar sus principios, él no ocultó la verdad, él no ocultó los principios, tampoco debemos hacerlo nosotros, hermanos queridos. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido. ¿Cómo? Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación. Si tú los ocultas, hermanos queridos, vas a ser vencido por la tentación, pero si no los ocultas, los declaras, vas a vencer cada día, hermanos queridos, la tentación. Pero no se avergonzó de la religión. Dice Pablo en Romanos, yo no me avergüenzo
del Evangelio porque es poder de Dios. José no se avergonzaba de la religión de sus padres, no, y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. No, ningún esfuerzo, hermanos queridos, por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. No escondió la adoración que tenía a Jehová. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin ascendió a mayordomo como dominio completo, tomó dominio completo de todas sus posesiones. La notable prosperidad ahí fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios. Hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Sin embargo, sin sus esfuerzos, tenemos que esforzarnos ahora para tener un carácter semejante al de Cristo, hermanos queridos. Esfuérzate y sé valiente, dice José, hermanos queridos. Josué ahí, hermanos queridos, 1:7. Mira que te mando que seas fuerte y valiente, hermanos queridos, que seas esforzado y valiente. Ahí bien fueron tus esfuerzos constantes, bien dirigidos, y nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dice, Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. También tenemos que glorificar a Dios, hermanos queridos, por nuestra fidelidad. Glorificamos a Dios en todo momento. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras. Estamos haciendo esa diferencia, hermanos queridos, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo, brille en medio de las tinieblas del paganismo que hoy día estamos viviendo, hermanos queridos. Tenemos que brillar, hacer brillar esa luz, Cristo en nosotros, en medio de esta paganismo, de tradiciones idolátricas en la que estamos viviendo. Debemos prepararnos ya, ahora. Este es el tiempo, hermanos queridos, de prepararnos. Dice ahí, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Resulta siempre un periodo crítico en la vida de un hombre joven el separarse de las influencias y sabios consejos del hogar y pasar por nuevos escenarios y pruebas angustiosas. Pero si no se coloca por voluntad propia en esas situaciones de peligro, alejándose así del dominio de los padres, si por causas ajenas a sí mismo es colocado en situaciones angustiosas y se aferra a Dios, buscando la fuerza para soportarla, atesorando el amor de Dios en su corazón, será guardado de sucumbir a la tentación por el poder de Dios que lo puso en esa situación de prueba. Dios lo protegerá de ser corrompido por la fuerte tentación. Dios estuvo con José en su nuevo hogar y este anduvo por la senda del deber, sufriendo el mal, pero sin hacer el mal, sufriendo el mal, pero fíjense, pero sin hacer el mal, al poner en práctica sus principios religiosos en todo lo que hacía, el amor y la protección de Dios lo acompañaron, hermanos queridos. Dios nos va a acompañar hasta el final, hermanos queridos. Tengamos esa seguridad. La fe, integridad de José habían acrisolarse mediante pruebas de fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero como
enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora, José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado había encubrimiento, favor y premio. Por el otro lado, desgracia y prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Triunfaría los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad, hermanos queridos. La contestación, la contestación de José revela el poder de los principios religiosos, hermanos queridos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, no. Cualquiera que fuera la consecuencia, sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios, el que examina el corazón, el que lo ve todo, y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de su semejante. Pero José pensó primeramente en Dios. Busca primeramente, dice, primeramente a Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduría. Pensó primeramente en Dios, buscó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dijo él. Si abriagáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones. Esto es importante, el Señor conserva un registro de nuestras nos ve y oye todo lo que hacemos, hermanos queridos. Tendríamos, hermanos queridos, esa rectitud, esa fidelidad, hermanos queridos, que permanecería cada día en nosotros. Y debemos desarrollar eso ahora, en este tiempo, hermanos queridos. Qué tremendas lecciones nos tiene el Señor. Afligieron sus pies con grillo en la cárcel, fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Salmo 105, 18, 19. La fiel integridad de José lo condujo a la pérdida de su reputación. Y de Dios, el vicio parece prosperar mientras que la virtud es pisoteada en el polvo. La religión de José preservó la dulzura de su temperamento y sus sentimientos de calidad y fuerte simpatía hacia la humanidad. No obstante, todas sus pruebas, apenas se incorporó a la vida de presión, saca a relucir todo el fulgor de sus principios cristianos. Cuando venga la ley dominical, hermanos queridos, ahí sacaremos todo lo que hemos atesorado del carácter de Cristo, sacaremos a relucir todo el fulgor de nuestros principios cristianos que hemos atesorado, hermanos queridos, que hemos ejercitado toda una vida, hermanos queridos, de confianza, ser útil a los demás. Está gozosa porque es un caballero cristiano. Este gozoso porque es un caballero cristiano. Dios lo estaba preparando bajo esta disciplina para una posición de gran responsabilidad. Lo estaba preparando en honor y utilidad. Él estaba ansioso de aprender bondadosamente, aprendió las lecciones que el Señor le enseñó, aprendió a soportar el yugo en su juventud, aprendió a gobernar
aprendiendo primero a obedecer. Qué tremendo, hermanos queridos. El verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo, mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no le volvió sombrío ni desconfiado. Fíjense, no lo volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente y confió en su caso a Dios. Lo confió todo. Encontró una obra que hacer aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción, de la angustia, para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía, misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría, compasión. Fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía hacia los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros, hermanos mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos y toda dádiva que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendición para el dador, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, ahí. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo ahí. Ahora fíjense para todo eso lo que padeció José, hermanos queridos. Esa integridad lo llevó al más alto, elevado carácter al que nosotros también debemos ser elevados. Fíjense ahora, vamos a ir a Mateo 10:33, hermanos queridos. En Mateo 10:33, para este tiempo, hermanos queridos, fíjense, vamos a hacer una conexión en Mateo capítulo 10, versículo 33, ahí, capítulo 10, versículo 33 de Mateo, fíjense lo que dice ahí, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. José no negó a Dios, hermanos queridos, lo puso por delante, hermanos queridos. Esa fue la Mateo 10:33, ahí, hermanos queridos, dice ahí, al que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los hombres, dice ahí. Voy a leer ahora Marcos 13:9, versículo 12. Marcos 13, vamos ahí, versículo 9 y 12. Fíjense lo que dice. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Fíjense, en las sinagogas os azotarán delante de gobernadores y redes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. También seremos entregados, así como fue entregado José en la cárcel, vamos a ser entregados también nosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Recuerden que los hermanos entregaron a José a una caravana de ismaelitas paganos, hermanos queridos. Miren qué interesante lo que dice aquí, comentando el comentario, Mateo 10:34, Mateo 10:34, fíjense
Vamos de nuevo ahí a Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, hermanos queridos, división. Ahí en el comentario, fíjense, hermanos queridos, en un comentario ahí de Mateo 10:33, fíjense ahí, vamos a leer ese comentario. Por eso es importante, hermanos queridos, porque vamos a pasar por todo eso, hermanos queridos. Vamos a ser vituperiados, vamos a ser llevados a las cárceles, hermanos queridos, por causa del nombre de Dios, por causa de mi nombre, dice ahí en Mateo 10:34, dice ahí, hermanos queridos. Miren lo que dice esta cita, escuchen, hermanos queridos. Dice ahí, no hay paz debido al rechazo de los mensajes. Jesús declaró, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque los hombres no recibirán la palabra de vida, porque combatirán contra el mensaje que le era enviado para proporcionarles gozo y esperanza y vida. Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo, pero los mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de los hombres, la ira domina la razón y los hombres le facilitan el fuego al enemigo. Oponiéndose a los mensajes que envía el Señor, Satanás los usa como afilados instrumentos para oponerse al progreso de la verdad, oponerse al progreso de la verdad. Los hermanos de José se opusieron al progreso de la verdad y al mensaje que traía José de parte de su padre. Ni escucharon ellos a José, hermanos queridos, sino que con su rabia acumulada, esos hermanos ahí llevaron a José a la cisterna y después lo vendieron, hermanos. Así ocurre con los mensajes que Dios envía, hermanos queridos. Oh, qué tremendo. Miren qué interesante ahí. Ahí en Lucas capítulo 21:12, dice ahí, hermanos queridos, vamos a Lucas 21:12. Miren qué interesante. En Lucas el capítulo, otra conexión más interesante. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y este será ocasión por dar testimonio. Y esto será ocasión para dar testimonio, será la ocasión, el momento para dar testimonio, hermanos queridos, así como José dio testimonio en la cárcel de los principios de Dios. Ahí, hermanos queridos, qué interesante, fíjense lo que dice esa cita ahí. Vamos ahí a Lucas, hermanos queridos, Lucas 21, fíjense lo que dice esto es muy interesante, fíjense ahí. En Lucas, el capítulo 21, ahí, versículo 12, hermanos queridos, fíjense lo que dice ahí. En Lucas 21:12 dice ahí. Lucas 21 dice, fíjense, hermanos queridos, escuchen esto. Una furiosa unión para el mal nos espera y esta furiosa unión se está llevando a cabo ahora, hermanos queridos. Cristo muestra que la humanidad tiene el poder controlador del Espíritu de Dios. Es un terrible poder para el mal. Fíjense, Cristo muestra que la humanidad tiene el poder controlador del Espíritu de Dios. Es un terrible poder para el mal. La incredulidad y el aborrecimiento del reproche levantarán influencia satánica.
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, se juntarán, se unirán, habrá un vínculo de unidad universal en una furiosa unión, se confederarán contra Dios y en la persona de su santo, hermanos queridos, de su remanente, mediante tergiversaciones, falsos testimonios, falsedades, desmoralizarán tanto a hombres como a mujeres que según todas las apariencias creen en la verdad. En esta terrible obra no faltarán testigos falsos, no faltarán testigos falsos, hermanos queridos, en esta unión que estamos llevando a cabo ahora, que se está gestando. Tenemos que soportar a esos testigos falsos que vendrán. Y como José no le demos oído a ellos, tenemos que estar confiadamente ahora totalmente en Cristo Jesús cuando venga y enfrentemos esas situaciones mediante tergiversaciones, como hizo la mujer de Potifar, y falsedades, desmoralizarán tanto a hombres como a mujeres que según todas las apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella, creen en la verdad. Todas las apariencias creen en la verdad. En esa terrible obra nos faltarán testigos falsos, nos faltarán testigos falsos. Mire qué tremenda cita para este tiempo, hermanos queridos, que estamos viviendo, hermanos queridos. Se juntarán en una furiosa unión. Eso es lo que nos espera y estamos viendo proféticamente esa unión furiosa que se está uniendo entre León XIV, el Vaticano, y Donald Trump, los Estados Unidos. Las dos bestias se juntan en una unión para hacer el mal contra el remanente, porque el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora fíjense lo que dice, hermanos queridos, lo que dice, hermanos queridos, el conflicto de los siglos, la página 684, el capítulo 40, en el tiempo de angustia. Fíjense lo que dice la página 684, vamos a hacer esa conexión ahora, la 684 del conflicto de los siglos. Ya estamos llegando, hermanos queridos, a concluir este tema, esta segunda parte, porque queda una tercera muy importante, hermanos queridos, cuando se juntan los hermanos, se arrepienten, hay una conversión, los 7 años de vaca flaca, lo que se viene ahí, hermanos queridos. Fíjense lo que dice ahí, fíjense, hermanos queridos, lo que dice la página 684, capítulo 40, ahí el tiempo de angustia, ahí dice así, hermanos queridos, en la página, los amados de Dios, el remanente, pasarán días penosos de aflicción, encadenados, encerrados en cárceles. Fíjense, pasarán días, no años, días, no años, días, no años. Repito, hermanos queridos, grábese eso, pasarán días penosos, encadenados, encerrados en las cárceles, sentenciados a muerte algunos, abandonados al dres para morir de hambre y sed, en sombrío y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ni ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Así estuvo José, 3 años soportó eso, hermano, sin una visita, hermanos queridos, a la cárcel, pero Dios estuvo con él ahí, hermanos queridos, aunque olvidado por el panadero, olvidado por el copero, hermanos queridos. Dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antidiluviano?
No, no lo olvidó, hermanos queridos. ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? No, tampoco lo olvidó, hermanos queridos. Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idolatría en Egipto. No, no lo olvidó, hermanos queridos. O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal. Tampoco lo olvidó, hermanos queridos. ¿Se olvidó acaso de Jeremías en el oscuro, húmedo pozo en donde había sido echado? Tampoco lo olvidó, hermanos queridos. ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiendo o de Daniel en el foso de los leones? No, tampoco lo olvidó, hermanos queridos. Sión, empero ha dicho, ¿me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí? ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? De modo que no tenga compasión del hijo de sus extrañas. Aún los tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. Ahí está la promesa, mas yo no me olvidaré de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos, dice nuestro amado Señor Jesucristo, te traigo esculpida. Trae esculpido al remanente, Isaías 49, 14 al 16. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de sus ojos. Son promesas, hermanos queridos, que debemos guardarlas para el tiempo en que estamos viviendo y que vamos a enfrentar. Zacarías 2:8, hermanos queridos. Qué maravillosa promesa. El Señor no se va a olvidar de su pueblo, hermanos queridos. Y vamos a ir a otra cita, a la última ahí, en Conflictos de los Siglos, la página 665, hermanos queridos, para ir terminando con este segunda parte de este tema. Queda una parte, hermanos queridos, la parte número 3, viene más interesante y gloriosa, hermanos queridos, no se lo pierdan, hermanos queridos. Vamos a ver muchas cosas interesantes ahí que se aplican para nuestro tiempo, la página 665 del Conflicto de los Siglos, ahí. Miren lo que dice ahí, hermanos queridos, la página 665, ahí. Miren lo que dice ahí, hermanos queridos, el capítulo 39, el mensaje final de Dios. Fíjense, hermanos queridos, a los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos, así como fueron los hermanos con José, severos para con sus hijos creyentes, serán severos, hermanos queridos, y duros para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos de Dios, que guarden los mandamientos de Dios, que sean fieles a los mandamientos de Dios. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos creyentes, a los que se aferran a Cristo. Se cumplirán a la letra la palabra de San Pablo. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. José la pasó, Cristo la pasó, su remanente la pasará, hermanos queridos. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en las cárceles, otros serán desterrados, otros aún tratados como esclavos ante la razón humana. Todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, estos sean dominados por Satanás.
que aborrece los principios divinos. Se verán cosas muy extrañas y muy cruel. Puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor, del amor de Dios. Oh, hermanos queridos, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a grosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo, participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo espejo como lo mira esa unión que se está confederando hoy día, hermano, uniendo del mal. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad, hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Hermanos queridos, qué tremendo mensaje ahí, hermanos queridos. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, el último texto, nos vamos a despedir con ese texto, hermanos queridos. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, segunda Timoteo, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piamente en Cristo, vivir aferrados a los principios de Cristo, vivir con Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria, íntegros, rectos, virtuosos de corazón. Hermanos queridos, glorificaremos a Dios ahí en esos momentos, ya en estos momentos tenemos que hacerlo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que esto sirva de reflexión para nuestra vida espiritual, hermanos queridos. Ahora tenemos el tiempo de prepararnos, hermanos queridos. Estamos en el último imperio de la tierra. José estuvo en el primer imperio de la tierra. Nosotros estamos en el último, porque Dios en Isaías 46, versículo 2, nos muestra el final desde el principio. Qué tremendo, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo. Gracias por este mensaje, amado Dios. Gracias por la historia de José. Tiene una gran lección para nosotros, para estos días, y prefigura también su persona también. Ayúdanos, Padre, ahora a tener el carácter, la firmeza, la integridad, a ser puros de corazón. Ayúdanos a someternos ahora más intensamente en esa relación íntima que nosotros queremos tener contigo y usted quiere tener con nosotros. Ayúdenos en esta hora a prepararnos para enfrentar la crisis, hermanos queridos, que podamos ahora entregarnos de todo corazón al Señor, ponernos la coraza, la armadura de Dios para subsistir en este día malo. Así que en estas horas, Padre, lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino lo pedimos por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.